Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a trabajar esta semana en RM es sobre cuadrados mágicos. ¿Qué es un cuadrado mágico aditivo? Es una distribución cuadrada de números donde la característica fundamental es que la suma de los términos que se encuentran en cada una de las filas o en cada una de las columnas o en cada una de las diagonales va a dar el mismo número. A ese número lo vamos a llamar constante mágica o suma mágica. En este caso vemos un ejercicio donde la suma de los términos de la fila 1, 2 y 3, ¿verdad? Si sumamos estos términos en cada una de las filas, vemos que me va a dar 15. Si yo sumo los términos de esta columna, me va a dar 15. Si sumo la suma de los términos de esta columna, también va a dar 15. Y de igual manera sucede con estos términos. Aquí vemos que se suman los términos de cada diagonal, ¿ya? Y me da que esto va a dar 15 y esto también va a dar 15. Entonces, ese 15 que se menciona tanto es lo que nosotros llamamos la constante mágica o la suma mágica en los cuadrados mágicos aditivos. ¿Ok? Vámonos con las propiedades. Propiedad número 1. Me dice que para buscar dicha constante mágica, que ya la analizamos en la parte anterior, con solamente saber el término del medio, yo puedo decir que la constante mágica es el triple de ese número que está en el centro. ¿Sí? Entonces muy pendiente con los ejercicios donde aparezca un número en el medio porque ya puedo conseguir la constante mágica. La segunda propiedad dice que los términos que se encuentran en cada una de las esquinas del cuadrado mágico, pero sobre todo de orden 3, porque estamos trabajando con los cuadrados mágicos de orden 3, va a ser igual a la suma de los términos que se encuentran pegados a esta esquina, ya opuesta a este término, pero dividido entre 2. ¿Ok? Entonces aquí vemos que A es igual a la semisuma de estos dos números. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar acá los mismos casos. Si yo quiero conseguir a A, solamente necesito saber quién es H, quién es F, sumarlos y dividirlo entre 2. De igual manera, puedo hacer con C, con I y con G. ¿Ok? Bien, bien. Ok, vámonos con la propiedad número 3. ¿Qué dice la propiedad número 3? Nos indica que el término del medio va a ser igual a la semisuma de los números que se encuentran con él, ya bien sea en la diagonal, en la fila o en la columna. En este caso vemos acá que E va a ser igual a la suma de A más I que están con él en la diagonal pero dividido entre 2. Aquí observamos que E va a ser igual a C más E dividido entre 2. Es decir, a la semisuma de los términos que lo acompañan a él en esa diagonal. Y así va a pasar con los que están en la fila y con los que están en la columna. Entonces, muy pendientes, por favor, porque lo vamos a aplicar ahorita en los ejercicios. Ahora, vámonos con las propiedades de los cuadrados mágicos aditivos de orden 4. ¿Qué significa de orden 4? Que vamos a tener un arreglo numérico que va a estar conformado por 4 filas y 4 columnas. Entonces, una de las primeras propiedades me dice que la constante mágica no solamente se produce sumando los términos de las filas, ¿ya? De cada una de las filas para conocer la constante mágica, o de las diagonales, o de las columnas, sino que también la puedo buscar con las esquinas, ¿ya? De ese cuadrado. Entonces, si ustedes ven un numerito aquí, un numerito acá, otro aquí y otro aquí, ya puedo conseguir la constante mágica, ¿ok? Pero también sucede que si yo conozco estos 4 términos que veo en el centro, si los sumo me va a dar la constante mágica. Otra propiedad, que es la número 3, me dice que si yo conozco estos términos que veo acá, ¿ya? Que no son las esquinas, sino que están en esta posición y en esta posición, y lo sumo, me va a dar también la constante mágica. Otra más, y es parecida a la 3, es que la suma de estos dos términos con estos dos términos también me va a dar la constante mágica. Entonces, ya tenemos las propiedades de los cuadrados mágicos de orden 3 y de orden 4 para poder resolver ejercicios que vienen a continuación. ¿Ya? Vamos. Primer ejercicio, bellas. Me dicen, calcular A más B más C, ¿ok? En el siguiente cuadrado mágico. Entonces, observen lo siguiente, señoritas. Yo aquí
puedo decir que la constante mágica es 15, ya que se encuentran descubiertos los tres números que se encuentran en esta fila. Pero me están pidiendo A más B más C. Ah, pero yo puedo conseguir este término de una vez, ¿ya? ¿Cómo? De la siguiente forma, sacando la tercera parte de la constante mágica, ¿ya? Si la constante mágica vale 15, entonces, ¿cuál es la tercera parte de 15? Es 5. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor de B vale 5. Perfecto. Vámonos con el valor de A. Miren que A se encuentra en una esquina. Ah, pero si está en una esquina, significa que lo puedo relacionar con una de las propiedades que expliqué. Entonces me voy acá. Perfecto. Tengo quien es 8 y tengo quien es 10. Entonces, ¿qué hago? Para buscar a A, sumo 8 más 10 y lo divido entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de A? 9. ¿Sí? Por propiedad número 2 de los cuadrados mágicos de orden 3. Ahora, ya sé quién es A, vale 9. Ya sé quién es B, vale 5. ¿Y cómo puedo descubrir el valor de C? Aplicando nuevamente la propiedad que me dice que 6 va a ser igual a la semisuma de 10 y 6. Es decir, que 6 es igual a 10 más 6 dividido entre 2. Entonces, lo que hago es despejar al valor de C. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 10 está sumando, pasa a restar. Y me queda que el valor de C es 2. Entonces, ¿cuánto vale la suma de estos tres números? Me va a dar 9 más 2 más 5, 16. Entonces, aquí aplicamos dos veces la propiedad 2 y la propiedad 1 que dice que el término del medio es igual a la tercera parte de la constante mágica. Ok, señorita, vámonos con el ejercicio número 2. ¿Ya? Dice lo siguiente. Hallar x más y más z en el siguiente cuadrado mágico. Ok, algo muy importante que tenemos que ver aquí es que ya en esta fila vemos tres números. Por lo tanto, puedo conseguir directamente en esta fila o en esta columna la constante mágica. Rápidamente vemos que la constante mágica es 24. Y si la constante mágica es 24, significa que el término central vale la tercera parte de dicho número. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor de y va a ser igual a la constante mágica dividido entre 3, por lo tanto el valor de y es 8. ¿Ya? Listo, conseguido z. Ahora podemos conseguir el valor de z. ¿A quién será el valor de z? Va a ser igual a la semisuma de 12 y 0. Es decir, z es igual a 12 más 0 dividido entre 2 y eso me da que el valor de dicha letra es 6. Ok, nos falta un solo número, una sola letra, que sería 14. X. ¿Cómo buscaría yo a X? Con la propiedad número 2 que dice que 14 es igual a la semisuma de X y 12. Entonces me queda que el promedio de esos dos números es 14, 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar, ya 2 se está sumando, pasa a restar, y me queda que X vale 16. Por lo tanto, la suma de estos tres números es 30. Listo. Vámonos con el ejercicio número 3. Me dicen, calcular o determinar el valor de la suma de estos cuatro números, ¿ya? De estos dos números, y a estos dos números le resto el valor de W y de Z. Entonces, la idea tampoco es, la idea no es tampoco buscar el valor de cada uno por separado. ¿Por qué? Porque podemos buscarlo de la siguiente forma. Yo puedo decir que 8 por propiedad es igual a la suma de x más y dividido entre 2. Yo tengo que 2 está dividiendo, pasa a multiplicar y ya puedo buscar o ya puedo indicar que el valor de x más y es 16, sin buscar a x ni buscar a y. Entonces, también podemos buscar el valor de b doble y de z porque se encuentra en una posición estratégica donde yo puedo decir que 7 es igual a la semisuma de b doble y de z, ¿ya? Tal como lo vemos aquí. Pues despejamos esas dos letras, donde 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y me queda que la suma de esos dos números es 14. Pero acá, ¿ya? Yo puedo sacar factor común menos 1, y me queda que x más y, ¿ya? Le puedo restar la suma, entre paréntesis, de b doble más z. Entonces, ¿quién es x más y? 16. ¿Quién es b más z? 14. ¿Qué hago con esos dos números? Los resto. Yo tengo que el valor que me indica el ejercicio que busque es 2. Entonces, es fácil, pero tenemos que ver cómo usar las propiedades
que les expliqué. ¿Okay? Vámonos con el ejercicio número 4, que dice, en el gráfico se muestra un cuadrado mágico de orden 3. Calcular a más b más z. Nuevamente, señorita, ¿cuánto vale la constante mágica? 30. ¿Cuánto vale el término del medio? La tercera parte de la constante. ¿Cuánto da eso? 10. Listo, ya conseguí a B. ¿Cómo consigo a A? Sumando 14 más 2 y dividiéndolo entre 2. ¿Y eso da cuánto? 8. Ahora, ¿cómo conseguimos a C? También por propiedad número 2, que dice que 16 es igual a la suma de C más 14 dividido entre 2. Y eso me da como resultado que C vale 18. Por lo tanto, la suma de estas tres letras, que me dice que calcule el ejercicio, va a ser 36. ¿Ya? Vámonos con el siguiente ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver. Me dice, calcular el valor de X en el siguiente cuadrado mágico. Ustedes dirán, uy, Miss, pero ahí aparece Y, eso no va a dar. Tranquila, señorita, que hay una propiedad, la propiedad número 3, que dice que el término del medio, ¿ya? Va a ser igual a la semisuma de los términos que se encuentran con él en esa diagonal. Es decir, X menos Y va a ser igual a X menos 2Y más 5 dividido entre 2. Y si nosotros pasamos este 2 de dividir a multiplicar, se me queda una propiedad distributiva donde distribuyo al 2 y observo que este 2 de acá, que está negativo, este también está negativo, pero si yo lo pasase acá a sumar, se me cancelan por ser opuestos entre sí. Entonces, ¿qué me queda? Que 2x, ¿verdad? Restándole x porque este está sumando, pasa a restar, ¿ya? Me queda que el valor de x es 5, ¿ok? Entonces, no es nada del otro mundo, señoritas, es cuestión ya de ver, aquí se puede aplicar una propiedad. Ok, vámonos con un ejercicio, ya, donde presten mucha atención, porque aquí vamos a crear un cuadrado mágico de orden 4 con los primeros 16 números naturales. Entonces, bella, tenemos un cuadrado mágico un cuadrado de orden 4, y lo primero que tenemos que hacer es distribuir los números del 1 al 16. Aquí lo pueden hacer como ustedes quieran, porque está vacío. Pero cuando encuentren un problema donde ya está lleno y quieran calcular el valor de algunas letras o algunos términos, tienen que tener mucho cuidado y ya vamos a manejar uno en el ejercicio 7 o 8. Pero lo primero es organizar los números, ya lo pueden hacer de esta forma o lo pueden hacer vertical, ¿ok? Pero mire cómo se organiza, 1, 2, 3, 4, luego comienzo aquí 5, 6, 7, 8, ¿ya? Entonces no lo vayan a empezar así, ¿no? No. Empiezan acá, siguen acá en esta fila, luego terminan acá, siguen aquí, ¿ya? Hasta llegar acá. Luego, señoritas, observe que se trazaron dos diagonales, ¿verdad? Esas diagonales me va a permitir a mí conocer quiénes son los términos que se encuentran en estas posiciones con el fin de hacer un cambio simétrico, ¿ok? Para poder ya obtener el cuadrado mágico. ¿De qué manera, señoritas? Observen muy bien. Aquí tenemos en esta diagonal a 4, a 7, a 10 y a 13. Observen que yo lo leí de arriba hacia abajo. Ahora, estos mismos números, ahora los voy a colocar de la misma forma, pero de abajo hacia arriba. Entonces, ven que aquí el 4 está aquí arriba, ahora va a estar aquí abajo. Y comienzo 4, 7, 10 y 13. O hacen lo siguiente, ¿ya? Donde estaba 4 van a colocar 13 y donde estaba 13 van a colocar 4. Donde estaba 7 van a colocar 10 y donde estaba 10 van a colocar 7, ¿sí? Cambio de posición. De igual manera van a hacer con esta diagonal. En esta diagonal se encuentra 1, 6, 11, 16 y lo estoy leyendo de arriba hacia abajo. Entonces, acá van a colocarlo en ese mismo orden, pero de abajo hacia arriba. O lo que hacen es lo siguiente, bella. Donde está 1 colocan 16 y donde está 16 colocan 1. Donde estaba 6, ¿ya? Colocan 11 y donde estaba 11 colocan 6. Y observen que si quieren comprobar si es un cuadrado mágico, pues lo único que tienen que es comprobar la definición. ¿Y cómo se comprueba la definición? Sumando los términos de tan siquiera una fila y una columna y una diagonal, o si quieren de todas. Pero vamos a probar.
6 más 2, 18, más 3, 21, más 13, 34, ¿sí? Ok, vámonos acá. 4 más 9, 13, 13, más 5, 18, 18 más 16, 34. Vámonos con esta diagonal. 11 más 16, 27, 27 más 6, 33, más 1, 34. Entonces, sea como sea, ya si yo sumo los términos que se encuentran en una fila, una columna, una diagonal, va a dar la misma cantidad y en este cuadro es 34. Entonces, les enseño cómo construir un cuadrado mágico con los primeros 16 números naturales. De la misma forma, si quieren colocar aquí los primeros números pares, los primeros números impares, ¿sí? Tienen que cumplir con esta condición, ¿ok? Ahora, vámonos con este ejercicio que les dije, ya, que tenían que tener mucho cuidado porque el séptimo estaba sencillo, pero a este préstenle mucha atención, ¿ok? Me dicen, en el siguiente cuadrado mágico debo distribuir los números pares del 2 al 32. En el otro lo hicimos con los primeros 16, ahorita con los primeros números pares, ¿ok? Y me dicen que debo calcular la suma de A más B más C más D. Entonces, miren lo que tienen que hacer, bellas, ¿ya? Bueno, en este ejercicio hay algo muy importante, ¿ya? Me están pidiendo la constante mágica, ¿sí? Lo pueden hacer distribuyendo ya los números y ya les voy a mostrar por un método y les voy a explicar por el segundo método, ¿ok?